Y esto también es para la iglesia que tenemos de internet también, satelital. A veces nos sentimos, nuestros corazones nos sentimos afligidos, nos sentimos como en un desierto, nos sentimos solos, nos sentimos que no somos escuchados. Y a veces Dios nos habla. ¿Cuánto cree que Dios habla? Amén. Dios habla de muchas maneras. A mí me habla mucho Dios. Y a veces me muestra muchas cosas. Pero entre tanto más me muestra, más hambre tengo de Él. Pero a veces nos sentimos afligidos porque Él nos muestra muchas cosas y le preguntamos: Señor, ¿y todo eso que tú me muestras, dónde está? O todo lo que tú me has permitido ver, ¿dónde está que no lo veo? ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué somos como invisibles? A veces nos sentimos invisibles. A lo mejor a Él, al mundo. Y yo siempre le pregunto al Señor eso, siempre le pregunto y siempre he pasado un proceso largo con mi esposa. Y ella sabe que es así, espiritualmente, naturalmente. Pero entre todas esas yo preguntándole al Señor. Una noche oré y me acosté. Y de verdad tuve un sueño que yo no recuerdo. Sueño que, como muchos sueños, si yo me pongo a contarle todas las cosas que el Señor me muestra, no terminamos aquí la noche. Pero yo tuve un sueño que ni realmente, ni la remota idea lo recuerdo, pero escuché una palabra. Por eso es que yo escuchaba, la otra es un predicador que decía: solamente el Señor nos da un nombre y una palabra y nos dice 1000 cosas. Y yo escuché un nombre que dice, me dijo varias veces: Mefibosé, Mefibosé, Mefibosé. Y yo me levanté, yo dije: Señor, pero por favor, Mefibosé fue un hombre que bueno, que de niño lo dejaron caer, era lisiado, y que usted tuvo misericordia. Pero ¿qué tengo yo que ver con eso? O sea, yo estoy lisiado. Uno se hace esa pregunta. Y a lo mejor si yo le consulto a una persona que no esté verdaderamente con el Espíritu Santo, a lo mejor me acaba de confundir. A lo mejor me dice: a lo mejor usted está en pecado y está lisiado, a lo mejor usted está haciendo las cosas mal y está mal. Por eso cuando el Señor nos muestra algo, a quien tenemos que preguntar y al que tenemos que buscar es al Espíritu Santo de Dios, para que nos revele a través de su palabra qué nos quiere mostrar, qué nos quiere revelar. Porque a veces en nuestra fuerza nunca lo vamos a entender. Y yo le pido al Señor que esta palabra, así como a mí, de verdad sanó mi corazón, sane el corazón de todos ustedes y de los que están ahí. Amén. Dios les bendiga. Entonces así nos sentimos, mis hermanos. Nos sentimos, yo decía: pero Mefibosé. Bueno, me paré, oré, busqué la palabra de donde aparece Mefibosé, busqué la palabra. Y gloria a Dios porque de verdad que sanó mi corazón, sanó el corazón de mi esposa. Y mi esposa, ella cuando predicó habló sobre eso, de una palabra que ha compartido el Señor conmigo. Y después hubo una confirmación con mi hermano Pablo, que Dios lo siga bendiciendo. Él dijo: falta centímetros de que Dios va a hacer algo grande con usted. Y yo lo creo, porque el Señor me lo mostró. Amén. El título de esta noche se llama: El Rey te manda a llamar a su mesa. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vámonos a Samuel, segunda de Samuel 4:4. Amén. Me avisan con un amén para que el Espíritu Santo sea poniendo palabras en mi boca. Yo sé que hay muchos hermanos, no soy solo yo. Yo sé que hay muchos hermanos aquí y en la iglesia digital que están viviendo esto, que están viviendo, se están sintiendo lisiados. Esa es la palabra. Espiritualmente, no es que yo ande cojo, no, pero espiritualmente nos sentimos lisiados y nos sentimos como limitados en las cosas del Señor. Pero por eso vamos a compartir esta palabra que va a llegar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Amén. Segunda de Samuel 4:4 dice:
Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, que tenía 5 años de edad, cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl su abuelo y Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Y su nombre era Mefibosé. Amén. Esta nodriza que nos habla aquí, a lo mejor ella no lo hizo, vamos a decirlo así, intencionalmente, que quería que el niño se lisiara. A lo mejor fue un accidente. Pero a veces nosotros cometemos esos accidentes. Y a veces nosotros como padres, como madres, como esposos, como esposas, a lo mejor la persona que más admiramos, soltamos palabras y lisiamos a nuestros hijos y los alejamos de Dios. Y podemos hacerle daño a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, por nuestra boca. Porque así como la nodriza fue, a lo mejor sin querer, dejó caer ese niño, así nosotros también podemos soltar una palabra como padres, pensando que a lo mejor nuestros hijos van a escuchar o van a decir, no, voy a ser diferente. No, porque espiritualmente le creamos a ellos un impedimento, los lisiamos, los alejamos de Dios. Y parece mentira, y eso no pasa solo en el mundo, pasa aquí en la casa donde nos congregamos los hijos de Dios, los que decimos que amamos, los que decimos que nacimos para hacer luz, para restaurar, para edificar, y lo que venimos a veces y cometemos esos errores que podemos hacer ese tipo de daños, lisiar a una persona. Amén. Vámonos a 2 de Samuel 9. Esta palabra es muy poderosa. Esta palabra, de verdad que el Espíritu Santo me bendijo mucho. Créame que yo he llorado muchas lágrimas. Espero que el Señor aquí, bueno, de verdad he llorado muchas lágrimas porque a veces uno se siente así. Porque por lo menos ese niño de 5 años tenía un futuro, o sea, un futuro que cualquiera desea, porque era un príncipe. Ese niño podía llegar al trono a ser un rey. Pero como en ese tiempo hubo esa guerra por la desobediencia de Saúl, porque a veces uno somos desobedientes con Dios, por la desobediencia de Saúl cayó esa maldición que vino y cayó sobre él. Murió su abuelo, murió Jonatán, pero sacaron corriendo a Mefibosé y también sufrió esa invalidez. Lo condenó. Usted imagínese un niño que vivía en palacio, como dice el cuento por ahí, en cuna de oro, y teniendo en su corazón que él era el próximo príncipe, y verse en un lugar desierto, y aparte de eso, lisiado de sus 2 pies. Ustedes imaginan el dolor de ese niño en su corazón. Así a veces lisiamos a nuestros hijos. Y queremos decirles que somos padres excelentes porque conocemos a Cristo y amamos a Cristo, pero no amamos a los de la casa. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Amén. Dice, bondad de David hacia Mefibosé. Gloria a Dios por David y por tener el corazón conforme al de Dios, porque tuvo misericordia con ese muchacho. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Imagínense esa respuesta, ¿no? ¿Acaso le estaban preguntando cómo era el niño? ¿O le estaban preguntando era
si había un hijo de Jonatán. Esa fue la respuesta. ¿Por qué fue esa respuesta? Porque en ese tiempo había una ley que las personas, mujer o hombre lisiados, no podían entrar a palacio, mucho menos sentarse a la mesa del rey. Imagínense. Dice, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Tremendo lo que le tocó a Siba, ¿no? No lo quería, porque lo llamó lisiado, pero tocó ir a buscarlo, ir a traerlo. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo David, Mefibosé. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor a Jonatán tu padre, por un pacto que tenían los dos, un pacto de verdad se amaron más que hermanos. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, que estaban a manos de Siba. Tremendo, ¿no? Estaban a manos de Siba. Siba era como el siervo de más confianza del rey Saúl, tenía poder de todo. Dice, y tú comerás siempre a mi mesa, donde escondió la vergüenza de Mefibosé. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Imagínense cómo estaba el corazón de Mefibosé. Imagínense ustedes cómo está el corazón a veces cuando nosotros hacemos daño a un hermano, a un joven, a una persona. ¿Cómo está ese corazón? Y a veces queremos decirle, no, pero vamos para la iglesia, pero es que no quiero ir, pero que vamos para la iglesia. Pero a veces no entendemos las razones por qué no van. Tenemos que empezar a restituir, tenemos que empezar de verdad a que esos corazones sean sanados, esas vidas sean sanadas. Amén. Dice, entonces el rey David llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo la he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Imagínense cómo le quedó el corazón a Siba, ¿no? Cómo quedó Siba con esto. Y sabe que hay muchos Siba cerca de nosotros. Y a veces no están en la calle. A veces esos Sibas están en las iglesias. Esos Sibas que han tenido liderazgo por años y a lo mejor se estancaron por el corazón que tienen. Pero entonces llega el hermanito nuevo que el Señor quiere llevar a la mesa y no le conviene dejarlo llegar a la mesa. Le conviene mantenerlo alejado. Le conviene mantenerlo escondido en Lodebar. Y eso hay muchos en las iglesias. A lo mejor no en esta. Y si hay algún corazón así, reflexione. No le pase como a Siba, que tiene que ir a buscar al hermano y llevarlo a comer a la mesa del rey. Porque así nos pasa a nosotros a veces con la dureza de corazón y a veces el egoísmo. Que pensamos que solamente está en el mundo. No, está en la iglesia. Muchos vivimos esa experiencia. Muchos fuimos olvidados. Muchos a lo mejor nos mantuvieron como en lo oculto, como en lo de bar. Amén. Y tenía, imagine usted, Siba estaba muy bien, dice que tenía 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefibosé dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. O sea, no solamente lo restauró, sino le volvió a dar la identidad de hijo.
porque todos somos hijos. Amén. Dice, y tenía Mefibosé un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefibosé. Y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Amén. El nombre Mefibosé, a mí me gusta mucho estudiar la palabra, estudiar los nombres, averiguar, meditar en la palabra. A veces nosotros no meditamos en la palabra y decimos no escuchamos a Dios, y la palabra es Dios, la palabra es el Espíritu Santo, la palabra nos habla. Amén. Mefibosé dice, el nombre Mefibosé significaba el que destruye la vergüenza, o de la boca de la vergüenza. Mefibosé, esa nodriza, lo dejó caer y fue lisiado de sus pies. Tenía un futuro excelente, o sea, iba a ser el próximo rey a lo mejor. A lo mejor si no le hubiese pasado lo que le pasó, porque fue llevado a Lodebar. Y esa palabra Lodebar significa en el hebreo bíblico, dice sin pastos, lugar sin palabra, sin comunicación, lugar de silencio. Se traduce comúnmente que este niño le cambió la vida en un abrir y cerrar de ojos. Pasó de tener una vida valiosa a tener una vida en soledad, en fracaso, en destrucción personal, porque con la respuesta que le dio a David lo dice todo. Pero ¿saben qué? No sé a cuánto les esté hablando, porque yo sé que les estoy hablando a muchos de los que estamos aquí en la iglesia digital. Pero Dios te manda a llamar a la mesa, porque el corazón de Dios no ve ni tu fracaso, no ve ni tu pecado, no ve tus errores. Él solo quiere restaurarnos, Él quiere restituirnos y llevarnos a su mesa y darnos ese pan revelado que tenemos en su palabra. Pero a veces esas lecciones o eso el lisiado, el dejarnos lisiado, no nos permite, nos limita a llegar verdaderamente a la mesa del rey. Y yo como padre, yo sé que hemos cometido errores, hemos fallado como padre, hemos soltado palabras, a lo mejor en un momento de ira porque queremos ver a nuestros hijos de repente ya predicando, sirviéndole a Dios, y a veces en nuestro momento duro le hemos dicho palabras que de repente hemos llegado a lisiarlos espiritualmente. Y yo sé que mis hijos me están viendo, porque yo les dije que se conectaran. Yo les pido perdón a mis hijos y a mi esposa delante de la iglesia. Porque a veces queremos echarle la culpa al diablo de lo que nosotros hacemos con nuestra boca. Él está feliz de que nosotros hagamos eso, pero somos nosotros los que a veces soltamos lo que no debemos de soltar. Lo que tenemos que nosotros declararle a nuestra familia es destinos proféticos. No importa cómo los veamos, pero cada día decirle: ustedes son hijos de Dios y Dios va a hacer cosas grandes con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Ese Lodebar dice en su palabra que era un lugar desierto. Era un lugar desierto, o sea, un lugar seco, donde no había pastos, no había nada. Pero el Señor es nuestro pastor y Él quiere que nosotros vayamos a lugares donde hay pasto y aguas de reposo, y sentarnos a esa mesa y darnos a comer de ese pan que el Rey quiere darnos a comer, y sacarnos, amén, y sacarnos de ese Lodebar donde nos sentimos, porque a veces nos sentimos así, nos sentimos que estamos en un lugar olvidado, nos sentimos que estamos en un lugar donde nadie nos ve,
nos sentimos a veces frustrados, fracasados y decimos, pero ¿qué pasa con nuestras vidas? ¿Por qué estamos así? Pero a veces también pasa que el Señor permite esos procesos para preparar también nuestros corazones, porque a veces en nuestros corazones hay cosas que aún no sabemos nosotros controlar ni lidiar. Y por eso el Señor a veces permite que nosotros pasemos eso, que nos lleven a un lodebar, para también aprender y buscar verdaderamente a Dios de corazón. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta palabra. Bueno, aquí vemos la misericordia de Dios a través de David hacia Mefibosé. Y no solamente hacia él, sino al hijo de Mefibosé y a sus generaciones. Désenle cuenta que él tenía un hijo y también estaba con él. O sea que cuando nosotros, el Señor nos lleva a su mesa, lleva también a nuestros hijos y lleva también a nuestra familia. Eso es lo que nosotros tenemos que creer, de que no solamente somos nosotros, que la misericordia también es para nuestros hijos y los va a alcanzar, estén donde estén y como estén. Amén. David hizo misericordia por un pacto que hizo con Jonatán. Un pacto que hizo con Jonatán. Me gusta la vida de Jonatán. Jonatán conoció a David y se enteró de que David iba a ser el rey nuevo de Israel. Y Jonatán nunca permitió que su corazón se llenara de egoísmo, se llenara de odio. Jonatán hizo todo lo contrario a lo que hizo Siba. Jonatán lo guardó de su propio padre, sabiendo que le iba a costar el reinado de su padre y el próximo reinado que iba a ser el de él. Eso es lo que se llama liderazgo, eso es lo que se llama amor. Que nos amemos los unos por los otros. Lo que pasa es que, ¿sabe qué? Muchos hermanos y muchos líderes, lo estoy diciendo por otras iglesias, muchos líderes tienen un escáner o tienen un discernimiento, pero para ver solamente lo malo de los hermanos, como Sibas. Cuando el pastor lo llama y le pregunta, mire, ¿cómo está su hermano José? ¿Cómo está su hermano Pablo? Nada, ese no tiene oportunidad, pastor. Ese hombre pecó, bueno, y eso es un desobediente. Eso es un desordenado. De verdad que yo no le veo capacidad a José, no le veo capacidad a Pablo, no le veo capacidad a Rafael. Y pueden ver el ministerio que tiene Rafael, pueden ver el ministerio que tiene Pablo, pueden ver el ministerio que tiene esta persona, pero por solamente pensando que son ellos los únicos líderes, los únicos capaces, los únicos con unción, pero no sé qué tipo de unción es, porque si fuera la unción de Dios, créame que los amarían y los llevarían a la mesa del rey sin preguntar. Amén. Gloria a Dios. Así, mis hermanos, muchos hemos estado en Lodebar. Muchos hemos estado en ese lugar. O a lo mejor estamos. Pero el Señor te manda a decir hoy por medio de esta palabra que llegó nuestro tiempo. Que ya nos vamos a sentar a la mesa del rey. Y yo le digo a los líderes, a los que toman esta palabra, a los que entienden de que son Sibas, que es mejor arrepentirnos de corazón y ir a buscar a aquellos Mefibosé que están en la calle, que están en Lodebar, que están en algún lado, sintiendo que no son amados, sintiendo que está en silencio, sintiendo que son invisibles. Porque yo que he predicado el evangelio, yo he encontrado a muchos jóvenes, muchos, y me han dicho, mire varón, yo conozco de la palabra, yo soy hijo de pastor, yo soy hijo de líder, yo era un adorador, yo era no sé qué, y de verdad conocen de la palabra, pero están heridos. Y yo digo, ¿por qué? Porque encontraron a Sibas en la iglesia y se encargó Siba de mandarlos a la calle. Se encargó Siba de que no reconocieran, porque son muchachos que tienen ministerio, el diablo los tiene atados por culpa de un Siba que encontraron en la casa de Dios, donde deberían encontrar el amor de Cristo,
que seamos unánimes en amor y que nos amemos los unos a los otros. Y dice en la palabra que para los que Dios los honre, nosotros debemos de gozarnos. Y para los que lloran, nosotros también debemos de llorar, porque debemos amarnos los unos a los otros. Amén. Gloria a Dios por esta palabra, porque llegó en el momento preciso, en el momento indicado. Y Dios quiere restaurar nuestros corazones, iglesia. Dios quiere restaurar nuestras vidas, no importa donde hayamos estado, no importa que haya habido ese SIVA que nos hizo invisible, que nos alejó, no importa. Lo importante es lo que el Señor quiere hoy, restaurarnos, volver otra vez a la mesa de Él y comer ese pan de vida. Y ya salir de esas limitaciones que tenemos como creyentes, de eso que nos dejaron lisiados. Tenemos que salir de eso. Tenemos que entender que esto es por fe. Tenemos que entender de que el Señor nos quiere llevar a su mesa y que nosotros crezcamos en esta iglesia con ese amor que Cristo quiere que crezcamos, y que no permitamos que algún hermano se vaya a este lugar lisiado. Yo más bien he visto en esta iglesia, gloria a Dios, que han llegado muchos de otras iglesias. Han llegado muchos lisiados a este lugar. Y andan diciendo en las iglesias, no, que el pastor se está llevando las ovejas. No es que el pastor se está llevando las ovejas, es que ustedes han dañado su corazón. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y yo me gozo porque a lo mejor en muy poco el Señor me usó a mí alguna vez para predicar al pastor Gerson. Yo me gozo porque en lo muy poco me usó. Y gloria a Dios porque hoy en día es un hombre de Dios, es un pastor. Bendito sea el Señor. Pero si yo hubiese sido un egoísta, si yo hubiese sido un SIVA, a lo mejor destruyo la vida de un joven, o no me importa su vida. No, hay muchos que en las calles tienen tremendos ministerios y que lo que necesitan es que nosotros llevemos ese amor de restauración y rectificar sus corazones, volverlos a acercar a Dios, volverlos a llevar a la mesa del Rey y no dejarlos ahí en los de bar donde están metidos. Amén. Aleluya. Entonces, mis hermanos, yo le digo con todo respeto, líderes, pastores, los que me estén escuchando por la iglesia digital, si sienten en su corazón, porque yo siento que esta palabra no solamente es para pueblo, esta palabra también es para esos líderes, para esos pastores que en algún momento, creyendo que lo sabían todo, pudieron hacer esa parte de SIVA y destruir un ministerio de un joven, destruir un ministerio de una joven, destruir un ministerio de una mujer, destruir un ministerio de un hombre, porque para Dios somos importantes todos, no importa la edad que tengamos. Yo a veces el enemigo me mete en la cabeza, no, es que ya está viejo, que usted ya creo que ya no da más, pero eso es mentiras del diablo. Tenemos mucho que dar, tenemos mucho atesorado en nuestros corazones para dar. Lo que tenemos es que permitir fluir y que el Señor nos lleve a esa mesa para comer con Él. Como dice en Apocalipsis, Él tocará la puerta. Si nosotros abrimos esa puerta, Él entrará y cenará con nosotros. A veces nosotros creemos que esa puerta es a los que están en la calle, a los que no conocen al Señor. No, eso es para nosotros. ¿Sabe que a veces habemos más en las iglesias personas afligidas, personas a veces con dolor en nuestro corazón? Y tenemos tantas cosas en nuestros corazones y pensamos que solamente los que necesitan es en la calle. Nosotros también necesitamos el amor de Dios, pero tenemos que creer, tenemos que abrir esa puerta de nuestro corazón y tenemos que ir a la mesa del gran Rey, que es donde debemos de ir todos, que todos seamos restaurados, que todos seamos sanados de corazón. Yo sé que el Espíritu Santo le está hablando a muchos aquí, le está hablando mucho a la iglesia digital. Y por eso le digo yo a los líderes, a los pastores, rectifiquen. El Señor también los ama. Pidan perdón y vayan y buscan a todos esos Mefibosé. Búsquenlos de corazón y llévenlos nuevamente a que se sienten a la mesa del Rey. El mundo, a veces nosotros tenemos, a veces hay ese egoísmo en el corazón. Cuando el mundo es tan grande, cuando el mundo necesita tanto hombres y mujeres de Dios, y vienen los SIVA y está haciendo el papel de Satanás, sacando a los Mefibosé que vienen con ministerio.
de la casa de Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque ¿sabe con quién nos encontramos peleando? Nos encontramos peleando con mismo Dios, con el que ha querido llevar a Mefibosé a la mesa del rey. Y así le pasó a Siba. Peleó con el rey y el rey lo hizo, bueno, lo humilló hasta lo último, por haberle dicho lisiado al hijo de Jonatán. Y así va a pasar con muchos Sibas. Así va a pasar con muchos Sibas que a lo mejor en algún momento lo ofendieron a ustedes en su iglesia. Van a tener que pedir perdón y buscarlos y llevarlos a la mesa del rey. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios por esta palabra. De verdad que esta palabra llega al corazón, llega a nuestras vidas. A veces nosotros nos preguntamos, como yo le digo a usted, a veces el Señor me muestra tantas cosas y preguntamos, Señor, ¿pero cuándo? Señor, pero no veo, Señor. Y eso me pasó desde un comienzo que yo empecé a conocer al Señor. Y siempre era en un lugar. Yo decía, Señor, pero y lo que usted me muestra, y yo siempre aquí, y yo siempre haciendo esto, y yo siempre haciendo aquello. Entonces, por eso es que entiendo que el Señor me dijo, Mefibosé. Porque a veces nos sentimos así en ese olvido, nos sentimos en ese Lodebar. Pero el Señor nos quiere llevar a su mesa. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Que sea más grande ese aplauso, porque el Señor nos ama. El Señor no anda mirando lo lisiado que estamos. El Señor no anda buscando los fracasos que tenemos. ¿Que estamos quebrados? Sí, estamos quebrados. Pero Dios le gusta restaurar a los que están más quebrados. Dios le gusta restaurar a los Mefibosé. Duélale a quien le duela. Dios le gusta traer de Lodebar a esos Mefibosé y ponerlos a comer nuevamente el pan de revelación. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo de Dios está restaurando sus vidas y sus corazones? Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, hagamos lo que el Señor nos dice en su palabra. Amémonos los unos a los otros. Velemos los unos por los otros. Alegrémonos cuando un hermano, el Señor lo sienta a su mesa. Lloremos con los que lloran. Porque ¿cómo podemos decir somos cristianos? ¿O cómo nos va a encontrar el Señor cuando venga, que ya falta poco? Ya falta poco por su venida. ¿Qué van a hacer esos Sibas si no restituyen sus corazones y piden perdón y buscan a todos aquellos que mandaron a Lodebar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con su egoísmo? ¿Qué van a hacer con aquello de que se creían los únicos que podían sentarse a la mesa del rey? Porque así pasa, creen que son los únicos. No, el Señor anda buscando a los más quebrados, así sea de los pies, de los brazos, así sean quebrados espiritualmente, así hayan cometido lo que hayan cometido. Porque el Señor cuando restaura, restaura completo, como decía la canción, lo unge con su aceite, lo viste con ropas nuevas y lo sienta a su mesa. Así como el hijo pródigo. Mire el hijo pródigo. Tantos errores cometió. Se gastó toda la fortuna de su padre. Y cuando ya estaba comiendo de las algarrobas, de la comida de los cochinos, entendió que en la casa de su padre los siervos comían mejor que él. Y regresó con el corazón de hijo. Y quiso el padre, lo restituyó, lo restauró, le dio vestido nuevo, le dio anillo, le dio autoridad, que es lo que no le gusta a los Sibas. Y lo puso a comer nuevamente de su mesa. Y quiso el hermano de sangre, el propio Sibas. ¿Qué hizo? Se transfiguró. Le dijo, yo que te he servido tanto, yo que he estado como un esclavo en tu casa, yo que he hecho de todo, ni siquiera me has dado un cabrito, ni siquiera has celebrado conmigo. Por el corazón que tenía, un corazón dañado, un corazón lleno de egoísmo, un corazón pensando que él era el único merecedor de la herencia de su padre o de comer en la mesa de su Dios. Cuánto equivocado a veces estamos.
cuando no permitimos que el Espíritu Santo dirija nuestros corazones y nuestras vidas. Mire, yo he hablado con tantos jóvenes que están en drogas, que están en alcoholismo, y gloria a Dios, y ellos han podido soltar de lo que le han pasado. Y créame que muchos, yo a veces hablo con mi hijo y le digo, muchos de los que están en drogas, en alcoholismo, son muchachos de Dios, con ministerio, conocen de palabra. Y a veces va uno a predicar y sale uno ministrado, pero llegaron al lugar incorrecto, llegaron al lugar donde no los amaron, llegaron al lugar donde vieron a lo mejor en ellos algo que Dios tenía grande, pero no les convenía a los ibas, no les convenía. Y ellos hicieron que esos muchachos se fueran a las calles. Y a veces hasta un pastor que tiene que tener cuidado de sus ovejas ha dañado el corazón de hermanos, de hermanas, de jóvenes. Así nos pasa, mis hermanos. Que Dios tenga misericordia. Misericordia de todos esos Mefibosé. Y misericordia también con esos Siba, para que reflexionen y para que verdaderamente traten de volver otra vez a restaurar esos corazones de muchos que están en ese lodebar, en esa soledad, en ese lugar donde solo sienten el fracaso, silencio, sin pasto, sin palabra, sin amor, sin restauración, sin esperanza. Se sienten inútiles, se sienten incapacitados, pero a veces por culpa de personas que decimos que conocemos a Cristo y el amor de Cristo. Y así nos pasa. Así pasa en las iglesias, así pasa a veces en las familias también. A veces en la familia, falta de comprensión, falta de amor, falta de entendimiento. A veces nosotros se nos olvida que fuimos jóvenes, se nos olvida que fallamos, se nos olvida de cuántas cosas hicimos, pero vemos a nuestros hijos un poquito medio y queremos darle duro. Tenemos que darle duro. Y después cuando uno se pone a analizar, dice uno, pero ¿qué hice? Si yo fui esto, fui aquello, el Señor me sacó del lodo, el Señor hizo esto por mí, tuvo misericordia de mí. Y entonces por cualquier desvío de nuestros hijos, perdonen la palabra, lo que hacemos es darle una patada. Y lo dañamos. Que Dios tenga misericordia también de nosotros y cambie nuestras vidas. Amén. Bueno, lo más importante en la casa de Dios, nosotros en la casa de Dios somos más familia y vivimos más y compartimos más que en nuestras casas. Pero ¿sabe qué? Tenemos que aprender a tolerarnos, tenemos que aprender a amarnos, tenemos que aprender a reconocer a aquellos que tienen algo que Dios quiere usar y permitir que sean usados, permitir que Dios los levante. Yo a veces le digo a Dios, gracias Dios mío, porque en lo poco me usaste, y veo un hombre de Dios que es mi pastor Gerson. Me alegro, me gozo en eso. A veces, bueno, cometemos errores. Sí, todos cometemos errores. Todos fallamos. No somos perfectos. ¿Quién es perfecto? El único que fue perfecto fue Cristo. Y por eso Cristo pudo restaurar, y por eso Cristo pudo darnos la vida eterna y la salvación. Solamente Él lo pudo hacer. Y el Espíritu Santo nos anhela tanto, nos desea tanto, nos muestra tantas cosas, nos revela tantas cosas, y a veces no lo entendemos. A veces no lo escuchamos. A veces el Espíritu Santo nos dice por medio de un hermano, nos dice por medio de un sueño, nos revela, y decimos a veces, no lo escucho. ¿Qué es lo que está pasando? No lo estoy escuchando. ¿Por qué está tanto silencio? Y Él siempre nos está hablando ahí. Él siempre nos está buscando. Y no vamos a la persona que es la palabra. La palabra de Dios es la persona del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios está viva. A veces tenemos tantas cosas en nuestra mente, tanta guerra en nuestra mente, pero lo menos que se nos ocurre es ir a buscar a la persona del Espíritu Santo a través de su palabra.
Por eso es que dicen su palabra, que nosotros tenemos que meditar de día y de noche en ella, y ella hará prosperar nuestros caminos. Amén. Nosotros tenemos que buscar cada día su palabra, y el Espíritu Santo nos va a hablar. El Espíritu Santo se nos va a revelar. El Espíritu Santo está más ansioso que cualquiera de que nosotros podamos ir a esa mesa y sentarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores y comer ese pan revelado. Él está ahí, Él está esperándonos. No le echemos la culpa a Jesús de lo que hacen los IVAs, porque ese es el problema. A ese le echamos la culpa a Jesús de lo que los IVAs nos han hecho. A ese decimos no, si esos son los hijos de Dios, imagínense, entonces yo no quiero ese Dios. Pero ¿qué culpa tiene el Señor? ¿Qué culpa tiene Dios? ¿Qué culpa tiene el Espíritu Santo? Esos cabezones que están en la iglesia, que tienen liderazgo, no sé por qué, porque fueron nombrados como, ustedes han escuchado la palabra, que cuando faltó Judas, nombraron a un hombre de Dios, lo nombraron a suerte. ¿Verdad que sí? Lo nombraron a suerte. Ustedes escucharon más de ese hombre, no me acuerdo el nombre ahorita, ¿cómo se llamaba? Matías. Ustedes escucharon más de ese hombre en la palabra. No escucharon más de ese hombre, porque lo nombraron a suerte, porque no escucharon a Dios, cuál realmente iba a ser ese discípulo que iba a marcar la diferencia. Mi esposa habló de uno, a lo mejor el joven rico, sí, el Señor le dijo, te amo, y quería que él fuera a lo mejor un discípulo, y él no aceptó, porque amó más las riquezas. Pero a veces por eso el Espíritu Santo o el Señor tiene que tumbar del caballo él mismo a los que él quiere usar, a los que él quiere que sean sus discípulos. Por eso Jesús se le reveló a Pablo y lo tumbó del caballo, a un asesino de cristianos, porque tenía el corazón de ser discípulo. Y así están las iglesias, nombrando a suerte y a dedo, o nombrando por plata, por posición, por cómo se ven, pero no ven su corazón, no ven lo que hay en su corazón. Así están nombrando los líderes en las iglesias. Así están nombrando los líderes en la iglesia. Y aquellos que tienen ministerio, no, eso no califica, eso déjelo allá, déjelo sentado a lo último. No quieren que suba, pero Dios lo va a levantar. Dios los va a tumbar del caballo. Dios va a enviar a Sivas y le va a tocar traerlos por las buenas o por las malas. Porque llegó ese tiempo de restitución, llegó ese tiempo de restauración, llegó ese tiempo donde Él quiere la iglesia sentada a la mesa. Y una vez me levanté también contento y feliz y tuve un sueño. Me vi en una mesa grande de cristal, hermosa, y vi esos tazones grandes, pero de cristal, me parecía como diamante, brillaba. Y había personas, pero eran puros jóvenes, yo era el único viejo. Eran puros jóvenes, hombres jóvenes de buena presencia. Y ellos se reían conmigo y compartían de lo que había ahí, frutas, pero frutas que ni siquiera yo he visto. Yo me paré y le dije a mi esposa, wow, Chile, yo no sé dónde estuve, pero estuve en una mesa y eso, no, tremendo, eso me daban cosas, eran frutas exóticas, no sé qué era eso. Esa es la mesa del gran rey, cuando te está preparando y te está diciendo, espera que tu tiempo va a llegar. Espera que tu tiempo va a llegar. A todos nos va a llegar el tiempo. A nuestros hijos, Pablo, les va a llegar el tiempo. Que el Señor los va a tumbar del caballo, los va a tumbar del caballo. Y ellos van a llegar por sí solos a la mesa del rey. Esa es mi confianza con mis hijos. Esa es la confianza con ellos. Y he visto, cuando he confiado, cuando he creído, he visto la gloria de Dios con mis hijos. La he visto. Porque a veces cuando nos ponemos duros y le decimos cabezones y soltamos cosas que no debemos decir, los alejamos más. Pero cuando confiamos en el Rey, Él los va acercando, Él los va trayendo, Él los va a acercar a su mesa. Él es el único, el Espíritu Santo de Dios es el único que los va a llamar a la mesa. A nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Hay jóvenes que tienen un corazón muy bonito, pero están cerrados porque a lo mejor han sido heridos en sus casas. Están cerrados porque se sienten con limitaciones, se sienten frustrados.
Por eso cuando veamos a esos jóvenes así, hay que llegar, acercarse, hay que restaurarlos, hay que amarlos, hay que preguntarles por qué están pasando, porque a veces uno no sabe, solo el Espíritu de Dios lo sabe. Amén. Bueno, hay un ejemplo que es, yo ya lo había adelantado, pero hay un ejemplo que es de Jonatán, el liderazgo de Jonatán y los liderazgos de los Ibas. Los liderazgos de Jonatán son esos liderazgos que no le importa perder reinado, no le importa perder la vida, no le importa que se le haya quitado palacio, no le importa que entiendan de que vino un desconocido, que vino uno por primera vez, que estaba escondido con las ovejas, que estaba a lo mejor sucio, que olía a oveja, pero a Jonatán no le importó de que ese hombre iba a ser el próximo rey, que le iba a quitar el reinado a Saúl y le iba a quitar su reinado a Jonatán y le iba a quitar el reinado a Mefibosé. Más bien le guardó su vida de su padre. Se puso en contra de su padre por guardar la vida de ese hombre. Un caso muy parecido a Jesús, ¿verdad? Jesús murió por todos nosotros a pesar de ser lisiados, pecadores, de oler a inmundicia, y Él fue y murió y derramó su sangre. Ese es el tipo de liderazgo que quiere Cristo en la iglesia. Es el liderazgo de Jonatán, que no importa que yo tenga que salir del palacio y que entre otro, pero que le demos esa oportunidad a ese otro que Dios lo quiere usar. Ese es el que quiere usar Dios. ¿Para qué vamos a seguir nosotros si estamos estancados? Eso se lo digo a los Ibas. Dejen que fluya a los que Dios quiere usar. Y ahí está ese liderazgo de Siba: egoísmo, con el corazón dañado. Solamente ellos son los que tienen derecho de comer de la mesa del rey. Solamente ellos son los que creen que tienen la unción. ¿Pero qué unción? ¿Cuál es la unción? Si tuvieran al Espíritu Santo de Dios, hicieran como Jonatán. Levantarían a esos hombres que sean honrados y se alegrarían y se gozarían con ellos, y en sus tristezas llorarían por ellos. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día en las iglesias. En las iglesias tenemos que guardar nuestro corazón, iglesia, y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a amar a cada uno de nuestros hermanos y que nos ayude a amar a los que recién llegan, porque el que los está trayendo es el Señor. Ellos no vienen por sí solos. Es el Espíritu Santo que redarguye, es el Espíritu Santo que los trae. ¿Para qué luchan con Dios? Deje que Dios los levante, deje que Dios haga de ellos ministros. ¿O hay suficiente tierra en el mundo donde ir a predicar el evangelio? Hay demasiadas naciones que ni siquiera hay predicaciones. Entonces, ¿para qué nos vamos a pelear? ¿Queremos predicar? Vámonos a las calles. Allá también hay Mefibosé, allá también hay gente que necesita ser sacada de lo de bar. Lo que pasa es que a la gente le gusta el altar, le gusta el aire acondicionado, le gusta la comodidad, le gusta el internet. No, hay mucha gente con mucha necesidad en las calles, con mucha necesidad, con mucha hambre. Vamos a las calles a predicar. Todos podemos comer de la mesa del Señor y llevar también de lo que comemos. Porque no solamente comemos para nosotros, para engordarnos, para volvernos un bulto. Tenemos que comer para compartir de eso que el Señor quiere compartir, de su palabra, de su amor. Amén. Bueno, vamos a concluir, y voy a concluir con 2 versículos. Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan y llora con los que lloran. Y 1 Corintios 12:26 dice que de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gocen, todos los miembros se alegren. Ese es el amor de Cristo, que nos amemos los unos a los otros, que seamos más bien escaleras para que el otro suba, y que no seamos muros para mantener lo que Dios quiere hacer con esos hombres. Seamos escaleras, permitamos que ellos suban, permitamos que lo que quiere hacer Dios con un joven, con un hombre, con una mujer, con una joven, permitamos que Dios lo haga. No cerremos eso que quiere hacer. No seamos discernidores del diablo, seamos discernidores de Dios.
Veamos las cosas buenas del que llega. Veamos las cosas que trae de Dios. Porque a veces el discernimiento está para el otro lado. Dios es el que da dones, es verdad. Y hay mucha gente que porque opera en dones creen que están bien delante de Dios, pero tienen un corazón dañado. Por eso en su palabra también dice: muchos llegarán al cielo y tocarán: Señor, Señor, pero no echamos fuera demonios, no oramos por los enfermos y sanaron. Y el Señor les va a decir: hacedores de maldad no os conozco, porque tuvieron un corazón egoísta, un corazón dañado, que no ayudaron a levantar al hermano, que ni siquiera fueron capaces de, cuando un hermano sufrió, de sufrir con él, de pensar en él. Hay muchas veces que hay hermanos que están pasando una enfermedad, están pasando un momento difícil y ni siquiera una llamada, un mensaje: ¿cómo está, hermano? ¿Cómo ha seguido? ¿Ya está mejor? ¿Ya viene a la iglesia? ¿Necesita algo? Nada, en absoluto. Seamos hermanos, seamos verdaderos cristianos, como dice el Señor, que nos amemos los unos a los otros, que oremos los unos por los otros. Eso es lo que quiere el Señor. Por eso es que es real. Nosotros no tenemos que ser solo oidores, tenemos que ser hacedores de su palabra. Tenemos que ser, como dice en la palabra, que nosotros seamos transformados de gloria en gloria hasta una misma imagen en el Espíritu del Señor. Imagina hasta donde el Señor nos quiere llevar. Pero como si yo tengo un corazón egoísta, como si yo pienso solamente en mí, no pienso en mi hermano, como yo aspiro ser igual al Espíritu del Señor, cuando el Señor se entregó por todos, sin merecerlo, sin ni siquiera merecer todo eso que padeció el Señor por nosotros. Entonces tenemos que, como les digo, mis hermanos, amarnos como hermanos, amarnos y demostrar ese amor, demostrarlo, preocuparnos por cada uno de nosotros. Yo, lo que el Señor pone en mi corazón, yo voy y lo digo, yo no me lo callo. El Señor me mostró algo con el hermano Rafael y yo lo llamé y le dije: mi hermano, ¿sí o no? Lo que el Señor a mí me muestra en mi corazón, y es algo bonito, el Señor lo quiere usar. El Señor, yo lo vi como un vigilante, y perdone que cuente el sueño. Amén. Vi al hermano como un vigilante, vi a mi hermano como un vigilante, y vi que se lanzó en una piscina, se sumergió en agua cristalina. Y le dije: ¿sabe qué? Mi hermano, no sé qué le quiere decir el Señor, pero vigile más y sumérjase más en la presencia de Dios. Porque egoísta fuera si yo no le digo, y después el Señor me va a llamar a mi cuenta y me va a decir: hermano José, ¿qué pasó que no le dijo a mi hijo lo que le mandé a decir? ¿Por qué? Por ser un egoísta. Amén. Gloria a Dios. Si el Señor me revela, yo hablo. Y si el Señor también me revela cualquier cosa, lo llamo a solas y le digo: hermano, esto y esto. Eso tenemos que ser nosotros con el Señor. Por eso es que hay muchos que dicen: ay, pero es que a mí el Señor no me muestra nada. ¿Pero qué le va a mostrar? Si no va a llevar nada, si no va a hacer nada, si no va a dar fruto, ¿para qué le pide al Señor? Si yo le pido, es porque yo voy a llevar, es porque yo voy a dar, es porque yo voy a hacer su boca, es porque yo quiero decir lo que el Señor me muestre. Amén. Si no, entonces ¿para qué le pido? Mejor quedarme como estoy, y así no tengo luchas. Porque cada vez que el Señor me muestra algo con un hermano, yo me voy a luchar. Y no, Señor, pero ¿por qué a él y por qué no a mí? Porque así pasa con muchos. Amén. De todas maneras, la palabra dice que el más pequeño en el cielo será el más grande. Entonces, ¿para qué pelea tanto? ¿Para qué pelea por reconocimientos, títulos, fama, si el más pequeño va a ser más grande que nosotros en el cielo? Entonces, ¿para qué tanto? Yo le digo al Señor: bueno, Señor, si he de quedarme pequeño, me quedo pequeño, pero lo que usted ponga en mi corazón y en mi boca, yo lo suelto. Amén. Mi hermano, y anoche mi esposa está en un grupo con la hermana Rosa y ellas estaban orando. Ellas oran por WhatsApp con la hermana Rosa y varias hermanas en el grupo. Y yo me acuesto un rato a descansar, porque yo digo: no, yo descanso y me paro por allá a las 2, me paro por allá a las 3, oro y me acosté. Y el Señor me mostró algo. Pero esto que les voy a hablar es para que no tengan miedo, porque más grande el que está con nosotros
que el que está en el mundo. Amén. El Señor me mostró un sueño donde había un grupo, pero de verdad no recuerdo las caras. Y habían caminos un poquito con más obstáculos, había otros caminos. Pero el Señor me entregó en mis manos como, es el Espíritu Santo, porque no lo vi, a él no lo vi, pero me dio dos hojas, blancas o pergaminos, no sé. Y yo solamente escuché una voz que me dijo, prediquen, pero oren sin cesar, porque han entrado en ataque espiritual. Entonces no debemos tener miedo. Debemos confiar en el Dios grande y poderoso que tenemos. Pero Él también nos advierte. Porque en la palabra advirtió también a Pedro. A Pedro también le dijo, estoy orando porque el diablo te ha pedido para zarandearte, pero estoy orando para que no falte nuestra fe. Entonces no podemos tampoco descuidarnos. Tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios, tenemos que clamar. Una iglesia se mantiene donde hay oración. Una iglesia se mantiene donde hay fundamentos. Una iglesia se mantiene donde seamos los unos a los otros y donde estemos unidos como iglesia y no en división. Amén. Entonces por eso quería compartir esto con la iglesia, para que nos levantemos más en oración, a orar los unos por los otros, a orar por nuestro pastor, a orar por este crecimiento y este avivamiento que viene en el Congreso, porque esto va a marcar un antes y va a marcar un después. El Señor a lo mejor me está diciendo que el enemigo no está contento, pero como Él está vencido, lamentablemente solamente va a quedar ahí. Pero si oremos, porque a veces entonces nos confiamos también y venga el enemigo y nos toque, o toque nuestra familia. Amén. Entonces mi esposa me dice que ella estaba orando con la hermana Rosa, y la hermana Rosa es testigo, le enviaste unos mensajes, y dice que ella en lo espiritual escucharon como un rugido, pero era feo, horrible, una cosa fea. Entonces digo a la hermana Rosa, hermana, tenemos que ponernos duro a orar. Mire que el diablo no está contento, mire cómo está ya rugiendo y zapateando. Y entonces es eso, que nos mantengamos en oración, mi iglesia, que nos mantengamos unidos, que nos amemos los unos por los otros. Por eso es que su palabra dice que el amor prevalecerá sobre todas las cosas, porque donde hay amor hay fortaleza, y donde hay fortaleza nada puede destruirnos, nada puede tocarnos. Pero tenemos que ser unidos completamente como iglesia. Amén. Bueno, vamos a orar. Esta ha sido la palabra de parte del Señor. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies. Bueno, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, yo he sido obediente a lo que tú me has mandado hacer. Espíritu Santo, ahora este es tu asunto. Empieza a tocar corazones, empieza a ministrar corazones, empieza a sanar heridas, a sanar corazones, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Porque tuya es la gloria, Señor, tuya es la honra, tuyo es el poder, Señor. Yo solamente soy, Señor, un simple mortal que dispuso su corazón a obedecer y abrir mi boca, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que empieces a tocar la vida de cada uno de mis hermanos en esta iglesia y de la iglesia digital. Empieza a sanar esos corazones, Señor, a restaurar esos corazones. Empieza a llevarlos espiritualmente a la mesa del Rey, Señor. A reconocer que tú eres el pan de vida, Señor. A reconocer que solamente tú nos das la paz, tú nos das el amor, tú nos das la reconciliación, y que solamente tú quieres restaurarnos. Gracias, Señor, porque a ti no te importa, Señor, la condición de mi hermano. Lo que te importa es lo que tú tienes atesorado en su corazón, Señor. Restaura sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús, y úsalos, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Que esta palabra, Señor, sea para levantar a aquellos que están en Lodebar y sacarlos de ese lugar en el nombre de Jesús. De esa tierra árida, Señor, a aguas frescas, a pastos frescos, Señor. Y como dice en el Salmo 23, Señor, que tú aderezas mesa delante de nuestros enemigos, delante de nuestros angustiadores, delante de los ibas. Tú aderezas mesa, Señor, amor, por amor a nosotros, por misericordia a nosotros que somos tus hijos, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Y a Él sea la gloria y la honra. Amén. Bueno, mis amados, si alguien quiere
dar algo para la iglesia, su donativo, su ofrenda, levante la mano para que le entreguen un sobre. Poderosa la palabra que Dios nos da a través del hermano José. Me bendijo grandemente en el nombre de Jesús, así como también los ha bendecido a ustedes. Regálenme un sobre a mí, por favor. Quédese de pie. Dice el Salmo 26: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová, ¿verdad? No me he sentado con los hombres hipócritas, ni entre con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Amén. Padre, te doy gracias, mi Rey, por esta palabra que tú nos acabas de dar a través de tu siervo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hoy presentamos, Señor, nuestras ofrendas delante de ti para la edificación del templo, para hacer avanzar, Señor, tu obra aquí en la tierra. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos, de tus siervos. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de esos hombres y mujeres, de esos matrimonios que tú vas a comenzar a levantar, Señor, en un liderazgo grande, poderoso, eficaz, Señor, para el avance de tu reino y de tu obra en esta tierra, en Capacho y en todas las naciones de la tierra, mi Señor. Te doy gracias, Señor, porque esta palabra ha ido directamente a nuestros corazones, y de esta manera, Señor, yo oro por todos aquellos que han colocado su corazón en la parte financiera de este ministerio para hacer avanzar, Señor, y para que tu obra crezca en nuestras vidas, Señor, y que tu nombre sea conocido en cada rincón de la tierra. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Mis amados hermanos, quiero hacerles una invitación muy especial. Mañana hay ayuno acá en este lugar. A partir de las 8:30 de la mañana vamos a estar buscando a Dios acá. Y después hay evangelismo en los hospitales, ¿sí? Haga el esfuerzo, venga, busquemos a Dios y después a predicar la palabra del Señor en esos hospitales, en el nombre de Jesús. Créame que cosas maravillosas están sucediendo en esos evangelismos, cosas hermosísimas. Dese la oportunidad. Dese la oportunidad. O sea, Jesús se la está dando a usted, pero usted désela a sí mismo, de poder vivir esa experiencia que muchas personas están viviendo en esos evangelismos. Es sensibilizar nuestra alma a la necesidad de los que más lo necesitan. Amén. Este viernes iniciamos también escuela para empresarios y emprendedores. Amén. Así que es muy importante que usted venga para que usted aprenda a usar las finanzas que Dios está colocando en sus manos y para que usted aprenda a generar dinero sin dinero. Ahí se la dejo. Chao, Dios me los bendiga. Bye, bye. Chao a la Iglesia Digital. Bendiciones.